En la mayoría de los casos no basta con sencillamente hacer una tabla básica. Casi siempre tenemos que modificar la tabla, tenemos que añadirle diseño, tenemos que hacer que encaje con lo que estamos haciendo con el resto del documento. Así que en este video vamos a hablar de cómo modificar la tabla. Pero primero tenemos que saber cómo hacer la selección de celdas, columnas, tablas y texto. Tengo que tener seleccionado aquí la herramienta de texto o quizás haciendo doble clic con la herramienta de selección. Rápidamente podemos seleccionar el texto. Si hago doble clic, selecciono la palabra y la misma regla aplica con el resto del texto que pudiéramos tener en un marco de texto. En una celda no solamente podemos tener texto, pudiéramos tener también gráficas, imágenes, etc. Pero en el caso de una celda como esta, para seleccionarla, voy a hacer clic al final de esa última palabra y ahora voy a arrastrar diagonalmente hacia arriba. Y tan pronto lo hago, tengo la celda seleccionada. Ha de notarse que cuando selecciono una parte de la tabla, ya sea celda, fila, columna o la tabla en general, el panel de control en la parte superior cambia de aspecto y me enseña las opciones que tienen que ver con la tabla. Para seleccionar una fila, puedo colocar el puntero, el cursor, cerca de uno de los bordes y ahora tengo esa direccional, lo que me permite seleccionar una fila. Puedo también seleccionar una fila a la vez que arrastro el mouse hacia arriba y ahora puedo seleccionar varias filas consecutivamente. Lo mismo aplica al asunto de las columnas. Selecciono una columna o varias a la vez y sencillamente arrastro. Pero cuando coloco el puntero aquí en el lado izquierdo, la parte superior, ahora obtengo esa flechita diagonal que me permite seleccionar la tabla completa. La idea de esto es que una vez tenemos la tabla, entonces podemos hacer unas modificaciones a la estructura de la tabla como tal, como por ejemplo añadir filas, y para eso podemos utilizar el panel de control. Tenemos unas opciones aquí para añadir columnas o añadir filas. Yo voy a añadir dos filas adicionales. Aquí podemos entrar también el valor que queremos directamente con el teclado y ahí vamos añadiendo. Nótese que aquí al final la fila que añadimos es más grande de lo que el marco puede contener, por lo tanto se desborda y eso es lo que indica este icono que tengo aquí. Para recoger una fila puedo seleccionarla, puedo eliminarla utilizando el menú tabla, eliminar, eliminar fila. Voy a hacerlo una vez más, pero esta vez utilizando el botón derecho del mouse. Hago clic, selecciono eliminar fila. Vamos a hacer algo adicional ahora. Vamos a eliminar esta última fila utilizando el panel de tabla, un panel exclusivo para las tablas y todo lo que tiene que ver con la tabla. Tenemos aquí la posibilidad de recoger una fila adicional. Me dice que serán eliminadas las filas y deseo continuar y digo que claro que sí, porque eso es lo que quiero que haga. Otra cosa que podemos hacer es alterar el tamaño de la tabla, las columnas, las filas, y para ello tengo que fijarme en el cursor. A medida que vamos acercando ahí el cursor, el puntero, en los diferentes extremos de la fila, por ejemplo, entonces cambia de aspecto y me indica que ahora puedo alterar el tamaño. En este caso, si voy aquí a la segunda fila y comienzo a arrastrar hacia abajo, entonces estoy no solamente alterando el tamaño de esta fila, sino empujando todo lo demás hacia abajo. Lo mismo sucede en las columnas. Incluso puedo mover una columna, varias columnas a la vez, y la tabla se extiende más allá del marco de texto. De modo que el marco de texto no limita cuán ancho puede ser esa tabla. Sin embargo, si lo que quiero es solamente mover quizás esta línea entre las últimas dos columnas, entonces puedo utilizar la tecla de mayús a la vez que arrastro y solamente estoy alterando esa columna. Ahora que sabemos manejar esto, vamos a trabajar un poquito más definido con esta tabla. Vamos a mover aquí la columna. Vamos a traer aquí el tamaño de la tabla al tamaño del marco de texto. También vamos a eliminar esta palabra que no hace falta aquí. Ahora con la tecla de mayús llevo esa última columna hasta donde estimo que sea necesario y también la segunda. Eso es más de lo que nosotros realmente necesitamos y ahora estamos bastante bien. Voy a abrir un poco el espacio de la primera fila porque esta es la primera fila que voy a convertir en una fila especial. Pero antes de eso, vamos a asegurarnos de que el espacio entre las filas comunes y corrientes aquí de la tabla sea el mismo. Voy a bajar esto aquí hasta el extremo
Selecciono entonces estas últimas filas y ahora a través del menú Tabla voy a seleccionar Distribuir filas uniformemente. Creo que hemos modificado la tabla. Vamos a hacer algo adicional. Voy a seleccionar la tabla completa y ahora voy a trabajar con la alineación del texto, los párrafos dentro de la tabla. Y para ello tengo aquí unas opciones. Por ejemplo, puedo centralizar cada uno de los párrafos. Incluso puedo centrar el párrafo dentro de la celda según me indican estos iconos aquí. Por ejemplo, puedo alinearlo hacia abajo, hacia arriba o en el centro. El centro se ve bastante bien, así que lo voy a dejar tal y como está. En algunas ocasiones pudiera optar por añadir un poco de espacio a los márgenes en una celda en particular. Para ello selecciono las celdas que quiero modificar y aquí tengo varias opciones. Por ejemplo, pudiera utilizar el panel de control para añadir el espacio o puedo utilizar el panel de tablas. Voy a utilizar en este caso el panel de tablas y voy a ver aquí en la parte inferior que hasta el momento tengo 4 puntos de espacio a vuelta redonda en lo que tiene que ver con el margen. Tengo por supuesto el botón aquí de hacer todos los cuadros iguales y si coloco por ejemplo una pica es bastante espacio y a mano derecha hubo que cortar un poco el texto, hubo que separarlo para dejar espacio para el margen. Puedo por ende, si desactivo el botón de hacer todos iguales, puedo trabajar con cada uno individualmente. Incluso puedo hasta alterar el contenido y la orientación, rotar el texto de cada una de las celdas.